Las pegatinas lilas de recordatorio se pegaron al monitor del ordenador y una voz de mujer llamó desde el pasillo por tercera vez. Audrey, ¿has enviado recordatorios a los Prescott sobre la renegociación del contrato? Audrey Lambert apartó la mirada de la pantalla y miró el reloj de pared. Las 4:30. El día en el departamento administrativo del centro comercial Lakeside se alargaba interminablemente. «Ya está hecho, señorita Farrell», resonó, enviando el último correo electrónico. En ese momento, el teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de su marido. «¿Adivina quién acaba de llamar? Mamá viene a visitarnos mañana, durante 3 días. ¿No es genial?» Audrey sintió un nudo en el estómago. Phyllis Lambert, la suegra que nunca perdía la oportunidad de recordarle lo mucho que Audrey no estaba a la altura de sus expectativas. «Genial», respondió, luchando contra el impulso de añadir una cara sonriente y sarcástica. «¿Cuándo llega exactamente?» «A las 11 de la mañana. La recogeré en la estación y la llevaré a casa. No tienes nada planeado para el fin de semana, ¿verdad?» En realidad, sí. La exposición de arte contemporáneo a la que Gavin y ella llevaban un mes planeando IR. Pero Audrey sabía que era inútil recordárselo. Cuando se trataba de Phyllis, cualquier plan pasaba a un segundo plano. «No es para tanto», respondió. Inclinándose hacia atrás en la silla del despacho, Audrey cerró los ojos. Apareció el rostro de su suegra, labios finos apretados en perpetua desaprobación, ojos grises penetrantes tan parecidos a los de Gavin, solo que carecían de su calidez. Su último encuentro había sido 3 meses atrás, una cena en un restaurante para celebrar el cumpleaños de Phyllis. Toda la noche había hablado de la hija de su amiga Muriel. «Imagínate, Gavin, esta chica solo tiene 2 años más que Audrey y ya es la directora financiera», exclamó Phyllis entre sorbos de vino de postre. «¿Qué has dicho, querida? ¿Sigues siendo secretaria en ese centro comercial?» «Auxiliar administrativa», corrigió Audrey, a lo que su suegra se limitó a replicar. «Bueno, es lo mismo, solo que suena más moderno. En mi época, las mujeres sabían que la carrera no era lo más importante. Lo principal era crear un hogar acogedor para su marido. Y esto lo decía una mujer que había sido directora de una sucursal bancaria durante 25 años», recordó Audrey. El teléfono volvió a vibrar. «¿Puedes comprar flores frescas de camino a casa? A mamá le gustan los lirios». «Lirios, por supuesto». A Audrey le dolía la cabeza por su fuerte olor, pero Phyllis las adoraba y eso era suficiente. El viaje a casa duró 40 minutos. Audrey paró en un puesto de flores cerca del centro comercial. El ramo de lirios blancos costaba el doble de lo habitual, pero no tenía sentido intentar ahorrar dinero. Phyllis siempre tenía un sexto sentido para saber cuánto costaba cada cosa de su casa. Audrey aparcó delante de la pulcra casa de 2 plantas de Avery Street que Gavin y ella habían comprado hacía 3 años. La casa era su orgullo, su primer hogar propio, ganado sin la ayuda de nadie más. Aunque Phyllis nunca perdía la oportunidad de mencionar que, con la ayuda de mis padres, podría haber comprado algo decente. La puerta principal se abrió de golpe cuando Audrey entró en el camino que conducía a la casa. Gavin, un ingeniero de Ford de 34 años, con el pelo rubio revuelto y una camiseta casera embadurnada con algo que parecía detergente, estaba de pie en el umbral. «Siento el desorden», dijo en lugar de saludarme. «Estoy intentando dejarlo todo hecho para mañana. Sabes que estamos limpios, ¿verdad?» Audrey caminó por la casa, sosteniendo los lirios a distancia de sí misma. «Limpiamos el domingo». «Sí, pero mamá...» Gavin no terminó la frase, pero no hacía falta ser telépata para darse cuenta. Mamá se dará cuenta de cada mota de polvo. «He comprado lirios». Audrey le entregó el ramo a su marido. «Estupendo». Gavin se animó. «El juego que me regaló mi madre por Navidad, ¿dónde está? Quiero cogerlo para cuando llegue». «Está en la despensa, en el estante de arriba».
Audrey subió al dormitorio para cambiarse. Su dormitorio. Recordó la última visita de Phyllis a la casa, 6 meses atrás, cuando su suegra había entrado en el dormitorio y le había dicho: «Cambia las cortinas del dormitorio al menos cada 3 años, Audrey». Y este papel pintado, Gavin, ¿recuerdas cuando te enseñé muestras de la nueva colección Hamptons? Y luego estaba su luna de miel hace 5 años, 4 días en la costa de Florida, durante los cuales Gavin llamaba a su madre todas las noches. «Mamá está sola, ¿sabes?», explicó. «Necesita saber que estoy bien». Y luego estaba su boda. Una semana antes de la ceremonia, cuando todo estaba listo, Phyllis decidió de repente que las flores azules en la decoración daban mala suerte. «No querrás que tu matrimonio fracase, ¿verdad, Audrey?», preguntó con esa peculiar entonación que convertía la preocupación genuina en condena encubierta. Y estaban cambiándolo todo urgentemente a lavanda y plata porque será más elegante, cariño, aunque el presupuesto se resquebrajaba por las costuras. Audrey se quitó la blusa de trabajo y se hundió cansada en el borde de la cama. Mañana a las 11 de la mañana, Phyllis cruzaría el umbral de su casa y pondría sus propias reglas. Gavin miraría a su madre con adoración, captando cada una de sus palabras y pidiéndole consejo sobre todo, como si no pudiera decidirse por sí mismo. «Cariño, ¿has visto ese juego de toallas bordadas?». La voz de Gavin llegó desde el piso de abajo. «En el armario del baño, segundo cajón», dijo Audrey. «Las mismas toallas que nunca usaban porque son para ocasiones especiales». De algún modo, las visitas de Phyllis siempre se calificaban de ocasiones especiales. 2 horas más tarde, la casa estaba relucientemente limpia. Los lirios estaban en un jarrón de cristal sobre la mesa de centro y el sofá tenía impecablemente planchada la ropa de cama solo para invitados. «Podríamos pedir la cena», sugirió Audrey, colocando los platos de la vajilla de Saint. «Estoy cansada». «A mamá no le gusta la comida de restaurante», contestó Gavin automáticamente. «Dice que no sabe en qué condiciones se cocina». «Pues cocínala tú», dijo Audrey. «Lo siento, es que ha sido repentino. Necesito reajustarme». Gavin miró a su mujer sorprendido, como si acabara de darse cuenta de su cansancio. «Por supuesto», se acercó y le pasó el brazo por los hombros. «Siento lo de la exposición, pero mamá no sale mucho de Lansing, ya sabes. Apenas ha viajado desde que murió papá». Audrey asintió. No tenía sentido señalar que Phyllis las había visitado al menos una vez cada 2 meses durante sus 5 años de matrimonio. A la mañana siguiente, Audrey se despertó al oír un murmullo. Gavin iba a la estación de tren a reunirse con su madre. «¿Qué hora es?», preguntó somnolienta. «Las 9:30», respondió su marido abrochándose la camisa. «Me voy temprano por si el tren llega antes, y mamá y yo tenemos que parar en un sitio». Se puso la camisa que Audrey le había regalado las pasadas Navidades. Todo es lo mejor para mamá. Siempre. A las 12:30, la puerta principal se abrió de golpe y entró Phyllis Lambert, una imperiosa viuda de 62 años con un corte de pelo plateado perfectamente peinado y un traje que parecía demasiado formal para una visita a su hijo. La seguía Gavin, cargado con 3 enormes maletas. «¿3 días, mamá?», bromeó dejando las maletas en el pasillo. «Te vas una semana por lo menos». «Nunca se sabe lo que puedes necesitar», lo interrumpió Phyllis y volvió la mirada hacia Audrey. «¿Te has cambiado el peinado, querida? Estaba mejor la última vez». Audrey se tocó el pelo, el corte habitual que llevaba desde hacía un año. «Hola, Phyllis». Dio un paso al frente con intención de abrazar a su suegra, pero ésta la esquivó, fingiendo ajustarse el broche de la solapa de la chaqueta. «¿Tienes una alfombra nueva?». Phyllis recorrió el pasillo con mirada crítica. «Espero que no sea sintética. A mi edad hay que evitar los alérgenos». «Lana natural», contestó Gavin, aunque Audrey sabía que la alfombra era la misma que hacía 6 meses.
Mamá, ¿quieres café? ¿O té? ¿Café con este calor? Phyllis negó con la cabeza. El calor hace que la sangre se espese, Gavin. Un té helado sería mejor, si Audrey toma de menta. Audrey se tragó la objeción de que solo hacía 20 grados fuera y se dirigió a la cocina. Allí, abriendo la nevera, respiró hondo, reuniendo fuerzas. La voz de su suegra llegaba desde el salón. Y adivina qué, Elizabeth ha dicho que ella y su marido se han comprado una casa nueva junto al lago, 250 metros cuadrados, 4 dormitorios. Como te dije, ¿recuerdas? Mamá, Audrey y yo estamos contentos con nuestra casa, contestó Gavin sin mucha convicción. Claro que lo estamos, pero eres joven, deberías estar pensando en ascender. Un chico tan listo y todavía un vulgar ingeniero. Audrey cerró los ojos. 3 días, solo 3 días. El té helado de menta estaba listo en 10 minutos. Audrey volvió al salón con la bandeja y encontró a Phyllis en la puerta principal, escrutándola. «Hay que volver a pintar la puerta», dijo rotundamente su suegra. «Ese color verde está totalmente pasado de moda, y las bisagras chirrían. ¿No lo oyes, Gavin?» «Lo haré la semana que viene», prometió él, aunque Audrey sabía que la puerta no chirriaba. «¿Hay alguien arreglando el jardín?», continuó Phyllis mirando por la ventana. «Deberían haber podado esos arbustos hace un mes. No cuesta mucho que venga un jardinero, Gavin». «Nos gusta cuidar del jardín nosotros mismos», intervino Audrey, tendiéndole el té a su suegra. «Es relajante». Phyllis aceptó el vaso como si le hubieran ofrecido algo dudoso. «En mis tiempos, las mujeres no encontraban relajante el trabajo físico», comentó. «Pero los tiempos han cambiado, me doy cuenta». Gavin no tardó en cambiar de tema. «Mamá, ¿cómo está la tía Doris? ¿Está bien después de la operación?» La hora siguiente la pasamos hablando de parientes que vivían en otras ciudades, a la mitad de los cuales Audrey no conocía. Se sentó con una sonrisa cortés insertando de vez en cuando, sí, por supuesto, y qué interesante. Por dentro, crecía la expectación ante unos largos 3 días que probablemente se convertirían en una semana. Porque cuando se trataba de Phyllis Lambert, los planes siempre cambiaban a su favor. «Querida», la voz de su suegra devolvió a Audrey a la realidad. «¿Me enseñas dónde voy a dormir?» El viaje era agotador. Audrey se levantó, dispuesta a acompañar a Phyllis a la habitación de invitados de la planta baja. «Gavin, ayuda a mamá con las maletas», pidió. «Oh, no», intervino Phyllis. «La habitación de invitados es muy pequeña. Y esa cama. Me dolía la espalda la última vez que estuve aquí. Prefiero tu dormitorio, si no te importa. Es más cómodo». Audrey no se dio cuenta de que había accedido a cederle a Phyllis su dormitorio. Las palabras se le atascaron en la garganta cuando Gavin, con los ojos brillantes, hizo suya de inmediato la idea de su madre. «Por supuesto, mamá». Ya estaba subiendo las maletas por las escaleras. «Allí estarás más cómoda y tendrás mejores vistas». Phyllis sonrió satisfecha y la siguió, dirigiendo a Audrey una mirada de triunfo mal disimulado. «La casa está preparada, la jerarquía establecida. La reina ha llegado y ha ocupado el trono. Voy a trasladar nuestras cosas», dijo Audrey en voz baja, acercándose por detrás. En el dormitorio, Phyllis ya estaba recorriendo la habitación con mirada crítica, pasando el dedo por la superficie de la cómoda en busca de polvo. «Gavin, estas cortinas son demasiado finas. Habrá demasiada luz por la mañana». «Pondré más, mamá», se apresuró Gavin a ir al armario donde estaban las de repuesto. «Y el aire acondicionado, espero que no sople sobre la cama. Las corrientes de aire me dan migrañas». «No, no, ya lo ajusto yo». Gavin ya estaba jugueteando con el mando a distancia. Audrey sacó en silencio un camisón y un neceser de maquillaje del armario. Su propio dormitorio, que tanto tiempo habían dedicado a preparar, les había sido arrebatado en 5 minutos, y no era la primera vez que ocurría. La pregunta que tenía en la lengua era:
¿Dónde vamos a dormir? Pero Audrey sabía la respuesta antes de que saliera. Audrey y yo estaremos en la habitación de invitados, dijo Gavin cerrando el armario. ¿Necesitas algo más, mamá? La habitación de invitados de la planta baja era pequeña, con una estrecha cama individual. Audrey se imaginó a los dos intentando caber en ella y gimió. Voy a preparar la cena, dijo, saliendo de la habitación para no tener que oír más instrucciones de Phyllis sobre cómo preparar el dormitorio. En la cocina, Audrey sacó el pollo que iba a asar con hierbas. A pesar de todas sus visitas anteriores, seguía intentando complacer a su suegra con su cocina, una esperanza tonta e ingenua. Le vino a la mente un recuerdo del Día de Acción de Gracias del año pasado. Durante 3 días había preparado una comida festiva con todos los adornos: pavo, salsa de arándanos, pastel de calabaza. Y Phyllis, tras apenas probarlo, dejó el tenedor y anunció: «Soy alérgica a la salvia, Gavin, ¿no se lo dijiste?». Y durante toda la velada comió desafiantemente solo la guarnición, llevándose periódicamente una servilleta a los labios y suspirando pesadamente. Audrey se enteró más tarde por el primo de Gavin de que Phyllis nunca había sido alérgica. Esta vez decidió preparar el plato más sencillo posible: pollo con arroz y un mínimo de especias. Dejó que Phyllis intentara meterse con ella. A las 7 de la tarde, la mesa estaba puesta y los aromas de la cocina se extendían por toda la casa. Gavin bajó las escaleras con una caja de algún tipo. «No te lo vas a creer, mamá ha encontrado unos viejos álbumes de fotos», anunció emocionado. «Son las fotos de mi infancia. ¿Las miramos después de cenar?». Audrey sonrió tensa, recordando cómo se había visto obligada a hojear aquellos álbumes en 2 ocasiones anteriores, escuchando historias sobre lo extraordinario que había sido Gavin de niño y cómo su vida actual no estaba a la altura de las grandiosas expectativas que Phyllis había depositado una vez en su único hijo. «Por supuesto», dijo. «Llama a mamá, la cena está lista». Phyllis bajó las escaleras vestida con un elegante traje casero, como si no fuera a una cena familiar, sino a una recepción para invitados importantes. Miró alrededor de la mesa con ojo avisor. «¡Qué bonito!», dijo en un tono que dejaba claro que no era nada bonito. «Sabes, Audrey, sigo una dieta especial. El doctor Steinberg, ¿te acuerdas de él, Gavin? Dijo que tenía que limitar mi consumo de almidón. Arroz. «Puedo preparar otra cosa», sugirió Audrey rápidamente. «Oh, no, no te preocupes. Comeré pollo. Sin salsa, por favor». En la cena, Phyllis, como era de esperar, apenas tocó su comida, empujando desafiante pequeños trozos de pollo hasta el borde de su plato. «¿Es picante?», preguntó, arrugando la nariz. «Tengo intolerancia al picante». «Solo sal y pimienta», respondió Audrey. «Y un poco de ajo». «Ajo». Phyllis dejó caer el tenedor como si hubiera encontrado una cucaracha en el plato. «Gavin, sabes que el ajo me da acidez». «Lo siento, mamá». Gavin parecía culpable, aunque nunca había mencionado esa bio en los 10 años que llevaba conociendo a Audrey. «¿Puedo pedirte algo? ¿A estas horas?». Phyllis negó con la cabeza. «No, solo té y tostadas. Tienen pan sin gluten, ¿verdad?». Desde luego, en su casa no había pan sin gluten. Ninguno de los dos era celíaco y Phyllis tampoco había mencionado nunca los problemas con el gluten hasta ahora. «Lo siento», dijo Audrey, «pero tenemos pan integral». «No importa», suspiró Phyllis. «Tomaré un poco de té. Espero que sea descafeinado. No puedo pasar de las 6». La velada continuó por los mismos derroteros. Después de cenar, se trasladaron al salón, donde Gavin y su madre estaban absortos mirando viejas fotografías, mientras Audrey fregaba los platos e intentaba no escuchar los comentarios de su suegra. «Y aquí tienes 4 años y ya has leído libros para niños que te doblan la edad. ¿Recuerdas cuando la profesora me llamó al colegio porque no se creía que hubieras resuelto ese problema de matemáticas tú sola?».
Phyllis se volvió hacia Audrey, que estaba de pie en la puerta del salón. Gavin era un niño increíblemente dotado. Todo el mundo decía que iba a ser un gran científico o ingeniero. Había una decepción no disimulada en su voz, como si una carrera de ingeniero normal y corriente en una empresa automovilística fuera algo de lo que avergonzarse. «Estoy orgullosa de su trabajo», dijo Audrey. «Es un profesional muy respetado». «Claro que lo es», dijo Phyllis. «Es que siempre me lo imaginé al frente de una empresa, o con su propio negocio, su idea de una casa inteligente, por ejemplo. ¿Te acuerdas, Gavin? ¿Tu proyecto escolar?» «Mamá, eso fue hace 20 años», sonrió Gavin avergonzado. «Aún conservo tus dibujos». Phyllis le palmeó la mano con orgullo. Audrey se sentó en el borde del sofá, sintiéndose una más en esta conversación. Siempre era así. Cuando Phyllis llegaba, era como si viajara atrás en el tiempo, llevándose a Gavin con ella. Audrey se quedó en el presente, viendo cómo su marido volvía a convertirse en un niño de mamá, desesperado por recibir elogios y reconocimiento. A las 10, Audrey sentía que los ojos se le cerraban de cansancio y tensión nerviosa, pero Phyllis parecía llena de energía. «Es muy tarde», comentó por fin su suegra, mirando el reloj. «Necesito descansar del camino. Gavin, ¿me acompañas?» Gavin se levantó de inmediato, dispuesto a acompañar a su madre al dormitorio, como si ella no pudiera orientarse en su pequeña casa. Audrey se quedó en el salón, recogiendo las fotografías desperdigadas. 10 minutos después, Gavin regresó. «Mamá ya se ha instalado», informó aliviado. «Escucha, tenemos un problema con la habitación de invitados». «¿Cuál?» Audrey frunció el ceño. ¿De repente la habitación de invitados también estaba inservible? Mamá dijo que la moqueta de la habitación de invitados le daba alergia. Gavin parecía avergonzado. ¿Recuerdas la última vez que estornudó? Como estaba llena de polvo, no usamos mucho esa habitación, replicó Audrey, molesta. Pasé la aspiradora antes de que llegara. Sí, pero... Gavin vaciló. De todos modos, creo que deberíamos dormir en el salón. Tenemos un colchón inflable, ¿recuerdas? El que nos llevamos de acampada. Audrey se quedó mirando a su marido. No daba crédito a lo que oía. ¿Quieres que durmamos en el suelo?, dijo lentamente. En el suelo no, en el colchón, la corrigió Gavin rápidamente. Solo un par de noches. No te importa, ¿verdad? Mamá necesita descansar. Le está saliendo artritis en la espalda. Artritis en la espalda. Otra enfermedad misteriosa de la que Audrey nunca había oído hablar. Casi podía sentir físicamente cómo las palabras se le atascaban en la garganta, formando un nudo de amargura y resentimiento. ¿Por qué no podía dormir en un colchón de aire?, soltó Audrey. Gavin la miró como si hubiera sugerido algo completamente absurdo. Audrey, tienes 62 años. ¿Cómo te lo imaginas? Y yo tengo 32. Y tengo que dormir en el suelo de mi propia casa después de una jornada de 8 horas en el trabajo, pensó Audrey, pero no dijo nada en voz alta. El silencio se prolongó. Gavin se movía de un pie a otro, esperando una respuesta. «Vale», dijo Audrey por fin. «Coge el colchón». El colchón de aire que habían utilizado un par de veces en las acampadas era más pequeño de lo que Audrey recordaba. Lo extendieron en un rincón del salón, lejos de la puerta principal. «¿Ves? No está tan mal», dijo Gavin alegremente, extendiendo la sábana. «Es como IR de acampada. ¿Tú también le diste la tienda a tu madre en las acampadas?» Audrey no pudo resistirse. Gavin la miró confuso. «¿Estás loca? Es solo por un par de noches». «No estoy loca», suspiró Audrey. «Solo estoy cansada». Tumbada en el incómodo colchón, Audrey pensó en otras ocasiones en las que Gavin había sacrificado sus planes con la misma facilidad por su madre. Hacía 3 meses iban a ir a un concierto de Wilco.
Habían comprado las entradas con 6 meses de antelación y a Audrey le hacía mucha ilusión. Pero el día antes del concierto, Phyllis llamó. «Tengo unos mareos terribles», se quejó a su hijo. «El médico dice que podría ser un trastorno vestibular. Tengo mucho miedo sola, Gavin». Y Gavin, por supuesto, canceló inmediatamente sus planes y condujo hasta la casa de su madre en Lansing. Pasó 4 horas viajando de ida solo para encontrar a Phyllis muy animada haciendo un pastel. «Oh, ya estoy mucho mejor», dijo entonces. «Pero qué bien que hayas venido. Iba a enseñarte las cortinas nuevas». Y luego estaba la ocasión de su aniversario de boda hace 2 años. Restaurante con vistas al lago, reservas. Audrey incluso compró un vestido nuevo. Phyllis llama de nuevo 1 hora antes de salir. «Gavin, tengo un grifo que gotea. Todo el piso del baño está inundado. El plomero no vendrá hasta mañana». Así que, en lugar de una cena romántica, pasaron la velada en casa de Phyllis cambiando la junta del grifo, una tarea que cualquier mujer adulta podría hacer sola. Audrey se puso de lado, intentando encontrar una postura cómoda. A su lado, Gavin ya dormía, roncando tranquilamente. Siempre se dormía con rapidez, otra cualidad que irritaba a Audrey, sobre todo en los momentos en que no podía conciliar el sueño por el resentimiento y la frustración. Arriba, desde su dormitorio, llegaban los ronquidos apagados de Phyllis. Ni siquiera la puerta cerrada podía ahogar los sonidos. Audrey se tapó la cabeza con la manta, pero no sirvió de nada. El reloj de pared marcaba las 2:30 de la madrugada. Audrey suspiró, dándose cuenta de que mañana tendría los ojos enrojecidos y dolor de cabeza por la falta de sueño. Lo peor de todo era que sabía que estaría así los 3 días de la visita de Phyllis y probablemente más. Su suegra tenía la costumbre de alargar sus visitas, acordándose de repente de algo que hacer en Sterling Heights que no se podía posponer. La última vez, los 2 días previstos se habían convertido en una prueba de 5 días para la paciencia de Audrey. Durante todo ese tiempo, Gavin había estado pendiente de su madre, anticipándose a todos sus deseos como si ella fuera de la realeza y él un devoto paje. Lo más frustrante era que en la vida ordinaria, cuando Phyllis no estaba cerca, Gavin era un marido atento y cariñoso. Recordaba las fechas importantes, preparaba sorpresas, cuidaba de su comodidad. Pero en cuanto su madre aparecía en el horizonte, Audrey quedaba inmediatamente marginada. Además, la presencia de Phyllis parecía convertir a Gavin en una persona diferente, menos seguro de sí mismo, en constante búsqueda de aprobación. Era como si volviera a ser un niño pequeño, desesperado por los elogios de su madre. Audrey se quedó mirando el techo. Tal vez se debiera a que Gavin había crecido sin padre, que había muerto cuando él solo tenía 12 años. Phyllis lo había criado sola, dedicándose por completo a su hijo. Audrey podía entender ese vínculo, pero no podía aceptar el hecho de que, incluso después de 5 años de matrimonio, su marido siguiera sin darse cuenta de que su deber ahora era anteponer su familia, su relación. La habitación estaba fría. El aire acondicionado, que normalmente estaba a una temperatura agradable, hoy funcionaba más de lo normal. A Phyllis le gusta el frío, recordó Audrey las palabras de Gavin. Buscó una manta más, pero no tenía ninguna a mano. Al parecer le habían dado todas las mantas de repuesto a su suegra. Audrey se levantó con cuidado de no despertar a su marido y se dirigió a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa con las palmas de las manos alrededor de la fría taza de cerámica. Algo tenía que cambiar. No podía ser la tercera extra en la relación de Gavin y Phyllis para siempre, pero ¿cómo explicárselo a un marido que ni siquiera veía el problema? Se acordó de una colega de Valerie que había hablado recientemente de su suegra, una mujer autoritaria que también tenía la costumbre de interferir en su vida familiar. «Monté un pequeño espectáculo», se rió Valerie. Después de eso, empezó a pasarse por casa con mucha menos frecuencia,
y mi marido acabó dándose cuenta de que el barco familiar solo podía sostener a un capitán. Audrey no sabía exactamente qué había hecho Valerie, pero la idea de una deal le parecía tentadora. Tal vez Gavin y Phyllis realmente necesitaban una lección. No por venganza, no. Audrey no era vengativa, pero a veces la gente necesita una sacudida para ver la realidad. Los ronquidos del piso de arriba se hicieron más fuertes, como para confirmar sus pensamientos. Audrey se terminó el agua y volvió al salón. Gavin se dio la vuelta hacia el otro lado, ocupando casi todo el colchón. Era evidente que estaba teniendo sueños agradables, con una leve sonrisa en la cara. Audrey se tumbó con cuidado en el borde del colchón, intentando no caerse. Mañana era su día libre, así que podría pensárselo mejor. Después de todo, 3 días no era tanto tiempo, pero ¿y si Phyllis también decidía quedarse más tiempo esta vez? ¿Y si Gavin nunca se daba cuenta de lo irrespetuoso que era con su espacio familiar, con su relación? Los pensamientos se agolpaban en su cabeza y no fue hasta por la mañana, cuando el cielo empezó a clarear, que Audrey por fin cayó en un sueño intranquilo. Audrey se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. El reloj marcaba las 8:10. Gavin ya se había ido a trabajar. Le dolía el cuello por la incómoda postura sobre el colchón de aire que se había deshinchado ligeramente durante la noche. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Phyllis ya se había despertado. Audrey se levantó, sintiéndose derrotada. En el cuarto de baño descubrió que Phyllis ya había estado allí. Las toallas mojadas estaban en el suelo, no en el perchero, y había restos de pasta de dientes en el lavabo. «Buenos días», la saludó su suegra al bajar las escaleras. Estaba completamente vestida y parecía descansada. «¿Siempre te levantas tan tarde?» «Normalmente no», intentó sonreír Audrey. «Es que no he dormido bien». «Ah, el colchón de aire». Phyllis sacudió la cabeza con fingida simpatía. «Siempre le he dicho a Gavin que debería comprarse un sofá cama en condiciones, pero nunca me hace caso». En ese momento, Audrey se sorprendió a sí misma considerando seriamente si encerrar a su suegra en su habitación y decirle a Gavin que se había ido sola. Esta absurda fantasía la hizo reír por dentro. La situación ya parecía una comedia del absurdo. «¿Té? ¿Un café?», sugirió, dirigiéndose a la cocina. «¿Tienes de hierbas?» «De menta no», siguió Phyllis. «La menta me da migraña». Audrey sacó en silencio una bolsita de té de manzanilla. Era del tipo que Phyllis había pedido ayer. «Hoy voy de compras al centro comercial Lakeside», dijo su suegra. «Gavin me prometió que podrías enseñármelo. ¿Trabajas allí?» «Normalmente sí, pero me he tomado estos días libres», replicó Audrey, estremeciéndose interiormente ante la idea de ir de compras juntas. «Pero Gavin dijo que hoy trabajabas». Phyllis enarcó las cejas, sorprendida. «Dijo que me recogería a las 3 y que nos veríamos allí». Audrey se quedó helada. Le había mentido Gavin. Ayer él mismo le había sugerido que se tomara un par de días libres para pasar tiempo con su madre. Y ahora resultaba ser una estratagema para que Audrey volviera al trabajo mientras él entretenía a su madre. «En ese caso», dijo lentamente, «creo que debería prepararme». La oficina estaba tranquila. Los lunes siempre eran días de sueño. Audrey se dedicó a su trabajo rutinario, intentando no pensar en lo que pasaba en casa. Después de 2 horas clasificando documentos y contestando correos electrónicos, se dio cuenta de que Valerie se asomaba a su despacho. «¿No estás de vacaciones?», se preguntó su compañera sentándose en el borde de su mesa. Valerie Chang trabajaba como gestora de relaciones con los clientes y ocupaba el despacho de enfrente de Audrey. A menudo almorzaban juntas y compartían anécdotas sobre sus familias. «Solía hacerlo», suspiró Audrey, «hasta que llegó mi suegra». «Oh», dijo Valerie, «ha llegado Phyllis la magnífica. ¿Cómo ha sido esta vez?» «Lo de siempre». Audrey se frotó las sienes. «Se apoderó de nuestro dormitorio, nos hizo dormir en el suelo, criticó todo,
desde mi pelo hasta el color de la puerta de entrada. Dios. Valerie sacudió la cabeza. ¿Y Gavin sigue sin ver el problema? Se queda ciego y sordo cuando se trata de su madre. Audrey cerró la carpeta en la que estaba trabajando. Sabes, ayer me dijo que tiene intolerancia al ajo. ¡Ajo! Y hace un mes cenamos en un restaurante italiano y se comió una ración entera de pan de ajo. Valerie se echó a reír, pero luego su rostro se volvió serio. ¿Has hablado de ello con Gavin? ¿En serio? Lo he intentado, suspiró Audrey, pero o no sabe lo que quiero decir o cree que exagero. Solo se preocupa por nosotros. Tiene buenas intenciones. Tuvo una infancia dura. Siempre hay una excusa. Conozco la historia, asintió Valerie. Mi suegra era igual. La aguanté durante los 3 primeros años de nuestro matrimonio, y luego decidí actuar. ¿Qué hizo usted? Audrey dio un paso al frente. Le di una pequeña lección. Los ojos de Valerie brillaron. Nada violento, solo una demostración. Mi suegra estaba acojonada con los murciélagos, y un día, cuando decidió quedarse con nosotros una semana y obligarme a salir de su cocina, apareció de repente en su habitación un murciélago de peluche colgado de una cuerda. ¡No podías! Sí que podía, dijo Valerie con un guiño. Por supuesto, solo era una inofensiva decoración de Halloween, pero el efecto era impresionante. Después de eso, vino menos a menudo y nos preguntó si estábamos cómodos. ¿Y Marcus no se dio cuenta de que lo hacías? Puede que sí, pero no dijo nada. Valerie se encogió de hombros. A veces los hombres necesitan un empujón para ver las cosas desde fuera, sobre todo cuando se trata de madres. La historia hizo reflexionar a Audrey. Nunca se había considerado vengativa ni vengativa, pero la idea de una lección le parecía cada vez más atractiva, no por el deseo de hacer daño, sino para arreglar por fin las cosas. «Tienes que comer dentro de 20 minutos, ¿verdad?», preguntó Valerie mirando el reloj. «¿Vamos a la nueva cafetería de la tercera planta? Dicen que tienen unas ensaladas estupendas». «No puedo», recordó Audrey. «Gavin dijo que llevaría a Phyllis al centro comercial a las 3 y que quedaríamos». «Por supuesto», Valerie puso los ojos en blanco. «Órdenes de su majestad». «Vale, pero piensa en lo que he dicho. A veces una pequeña sacudida es justo lo que se necesita para una relación sana». Después de que Valerie se marchara, las palabras de su colega siguieron rondando por la mente de Audrey. Tenían sentido. Quizá había llegado el momento de actuar con más decisión. Salió a comer a primera hora y decidió ir de compras. Quizá una blusa o unos zapatos nuevos le levantarían el ánimo. La tercera planta del centro comercial Lakeside estaba abarrotada de visitantes. La época de rebajas siempre atraía a muchos compradores. Audrey pasó despacio por delante de los expositores sin fijarse realmente en la mercancía expuesta, absorta en sus propios pensamientos. Y entonces la vio. Phyllis estaba de pie en el escaparate de una joyería, mirando las joyas. Llevaba un impecable traje marfil que Audrey no había visto nunca. Su primer instinto fue acercarse a saludarla, pero algo la detuvo. En lugar de eso, Audrey se retiró detrás de una columna, decidida a observar a su suegra desde la barrera cuando no estuviera interpretando el papel de madre perfecta para Gavin. Phyllis se movía metódicamente de una vitrina a otra, deteniéndose en las piezas más caras. Su postura era impecable, su expresión arrogante. Audrey podía ver lo tensa que estaba su suegra. Cada movimiento parecía calibrado y controlado, como si temiera hacer algo mal. De repente, un niño pequeño, probablemente de unos 5 años, saltó desde la esquina. Corrió persiguiendo un coche de juguete teledirigido y casi choca con Phyllis. La reacción de la suegra fue inesperadamente violenta. Saltó a un lado asustada, como si no se tratara de un niño pequeño, sino al menos de un animal salvaje. Su rostro se retorció de horror y le temblaron las manos. «¡Cuidado!», gritó tan fuerte que varias personas se volvieron.
El chico la miró con culpabilidad y echó a correr, pero Phyllis permaneció allí unos minutos con la mano pegada al pecho, como si intentara que el corazón no se le acelerara. Miraba a su alrededor como si esperara peligro en cada esquina. Era extraño. Por supuesto, a nadie le gusta estar a punto de ser atropellado, pero la reacción de Phyllis parecía excesiva. Era como si estuviera experimentando un miedo real e irracional. Audrey continuó con su observación. Phyllis entró en la cafetería y pidió un té. Se sentó en una mesa del rincón, sacó el teléfono y marcó un número. Por la expresión de su rostro, era evidente que la conversación era privada. Phyllis sonreía ligeramente, algo que Audrey casi nunca veía en su presencia. Movida por la curiosidad, Audrey se acercó cautelosamente a una mesa cercana, fingiendo estudiar el menú. «Sí, Elizabeth, estoy en su casa», se oyó la voz de Phyllis. «No, no pasa nada. Gavin está tan atento como siempre». Pausa. «Oh, está, ya sabes, lo mismo de siempre, trabajando de secretaria sin intentar hacer carrera». Pero Gavin parece complacido. Nueva pausa. «Sí, en su dormitorio, aunque el colchón es demasiado blando para mi espalda. Desde el incidente de los grandes almacenes me he vuelto muy exigente con el sueño». Audrey levantó las orejas. «¿Qué incidente de los grandes almacenes?» «El doctor Reynolds dice que mi agorafobia está empeorando», continuó Phyllis bajando la voz. «Hoy un niño casi me atropella y he tenido un ataque de pánico en toda regla. ¿Te lo puedes creer? ¿Agorafobia?» Audrey ha oído hablar de ella. Es el miedo a los espacios abiertos o a los lugares de los que es difícil escapar rápidamente, a menudo acompañado de miedo a situaciones incontrolables. «No, tomo mis pastillas regularmente», dijo Phyllis. «Pero ya sabes cuánto odio los lugares públicos, especialmente los centros comerciales. Demasiada gente, demasiado poco control». Audrey apenas podía contener la risa. Phyllis, que siempre insistía en ir de compras durante sus visitas a ellos, ¿realmente tenía miedo a los lugares públicos? «Lo peor de todo son esas tiendas de animales», continuó su suegra. «¿Recuerdas el año pasado, cuando el hámster de alguien se metió en mi departamento? Pensé que me iba a morir en el acto. Desde entonces no he vuelto a ver roedores». Aquello sí que era información útil. Audrey hizo una nota mental. Miedo a los roedores. «Vale, Elizabeth, tengo que irme. Gavin dijo que estaría aquí a las 3. Sí, claro, le diré que le mando saludos. Adiós». Phyllis guardó el teléfono en el bolso y volvió a su té. Ahora que Audrey conocía las fobias de su suegra, tenía una nueva perspectiva. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. No violento, no quería asustar de verdad a la anciana, pero una pequeña lección, como decía Valerie, podría poner los puntos sobre las íes. De vuelta en la oficina, Audrey apenas podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de Phyllis con su amiga. Miedo a las situaciones incontrolables, miedo a los roedores. Eso podría haber bastado para una pequeña presentación. A las 3 en punto se reunió con Gavin y su madre en el vestíbulo principal del centro comercial. Phyllis parecía tensa, aunque intentaba disimularlo. «Aquí estás», sonrió Gavin al ver a su mujer. «Mamá quería ver la nueva colección de Nordstrom's. ¿Te importaría indicarnos el camino?» «Claro», le sonrió Audrey a su suegra. «¿Cómo te ha ido el día, Phyllis?» «Bien», dijo ella, «pero hay demasiada gente en este centro comercial. ¿Y por qué los de seguridad dejan a los niños corretear sin supervisión?» «Es una barbaridad», convino Audrey, recordando la reacción de su suegra ante el niño del coche. Pasaron 2 horas en las tiendas. Phyllis eligió varias blusas, a costa de Gavin, por supuesto, y una bufanda nueva. Todo el tiempo Audrey la observaba, notando signos de tensión. Su suegra se mantenía alejada de las aglomeraciones de gente y varias veces se estremecía ante ruidos inesperados. «Estoy cansada», anunció finalmente Phyllis. «Gavin,
Vamos a casa. Claro, mamá, aceptó él de inmediato. Audrey, ¿vienes? Tengo que terminar un trabajo, mintió ella. Volveré en un par de horas. En cuanto salieron, Audrey se dirigió a la tienda de animales Pets Plus, en la planta baja del centro comercial. Allí examinó la mercancía hasta que encontró lo que buscaba. Un ratón mecánico controlado por radio tan realista que incluso ella se sintió incómoda. ¿Para su gato?, preguntó la vendedora en tono amable. Para... para mi sobrino, sonrió Audrey. Le gustan los juguetes así. En el departamento de vacaciones, compró una araña mecánica a pilas con extremidades móviles, y en la tienda de electrónica, un pequeño altavoz inalámbrico con función de interruptor remoto. A las 7 en punto, Audrey llegó a casa. Gavin y Phyllis estaban viendo una película. Ah, ahí estás. Gavin apartó la vista de la pantalla. Empezamos a ver Casablanca. A mamá le encantan los clásicos. Lo recuerdo, asintió Audrey, aunque en realidad no tenía ni idea de cuáles eran los gustos cinematográficos de su suegra. Os dejo solos. Acompáñanos, sugirió Gavin. No, no, intervino Phyllis. Es una tradición con Gavin. Siempre hemos visto esta película juntos desde que él tenía 15 años. Otra tradición que Audrey ni siquiera sabía que tenía. Empezaba a sentirse como una extraña en su propia casa. Me duele la cabeza, dijo. Voy a tumbarme. Subiendo las escaleras, Audrey se deslizó silenciosamente hasta el dormitorio que ocupaba Phyllis. Allí echó un rápido vistazo, fijándose en la disposición de los muebles y los efectos personales de su suegra. Escogió cuidadosamente un lugar y escondió el ratón mecánico debajo de la cama, de modo que no fuera visible pero pudiera salir de debajo de ella. Colocó la araña mecánica en el cajón superior de la mesilla de noche donde Phyllis guardaba sus medicinas. Su suegra seguro que lo abriría por la mañana. Y disimuló hábilmente el altavoz entre los libros de la estantería. Luego Audrey descargó algunos efectos de sonido en su teléfono, crujidos, chirridos, pasos silenciosos. Todo estaba listo para la actuación de la mañana. Al bajar las escaleras, se encontró con que la película seguía en marcha. Gavin estaba totalmente inmerso en lo que ocurría en la pantalla y Phyllis comentaba periódicamente las escenas como si estuviera viendo la película por primera vez, aunque claramente no era así. ¿Está lista la cena?, preguntó Phyllis fijándose en Audrey. He pensado en pedir algo, dijo ella. No me apetece cocinar después de un día como este. Oh, Phyllis frunció los labios. Gavin, ¿recuerdas que siempre preparaba la cena, incluso después de un turno de 12 horas en el banco? Nunca me permití ser perezosa. Los tiempos han cambiado, mamá, dijo Gavin suavemente. Además, podemos pedir algo rico, comida china, por ejemplo. Siempre que sea sin cacahuetes, dijo inmediatamente Phyllis. Soy alérgica. Audrey apenas pudo contener el comentario. Hacía 2 meses habían cenado en un restaurante chino y a Phyllis le había encantado el pollo con salsa de cacahuete. Pidieron la comida y mientras esperaban a que se la trajeran, Audrey observó cómo interactuaban su marido y su suegra. Había algo casi conyugal en su relación. Phyllis ajustaba constantemente el cuello de la camisa de Gavin, criticaba su postura, le decía qué hacer y cómo hacerlo. En lugar de resentirse, él lo aceptaba agradecido, como si necesitara orientación constante. De repente, Audrey se dio cuenta de que Phyllis no se desprendía de su hijo. Seguía controlando su vida incluso cuando se convertía en un hombre adulto, y su relación no se parecía a un vínculo sano entre madre e hijo, sino a una adicción malsana. Ese pensamiento fortaleció la determinación de Audrey. Su plan no era un acto de venganza, sino de liberación. Para los 3. Después de cenar volvieron a ver la película. Audrey se unió a ellos, fingiendo interés, aunque sus pensamientos estaban muy lejos.
Se estaba imaginando la mañana siguiente y la reacción de Phyllis ante su pequeña Daishibyo. Eran casi las 11 cuando terminó la película. Phyllis se levantó y anunció que se iba a la cama. ¿Me acompañas a la salida, Gavin?, preguntó, como si no pudiera encontrar sola el camino al dormitorio. Por supuesto, mamá. Se levantó Gavin de un salto. Audrey estaba sola en el salón. No podía evitar preguntarse cuándo había empezado todo esto, cuándo se había convertido Gavin en un obediente niño de mamá, incapaz de poner límites. Quizás tras la muerte de su padre, cuando Phyllis se había centrado por completo en su hijo, o siempre había sido parte de su relación. Pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era otra cosa. Para que su matrimonio sobreviviera, algo tenía que cambiar. Y si Gavin no podía ver el problema por sí mismo, tal vez necesitaba ayuda. Gavin regresó 15 minutos después. Mamá pidió leche caliente, dijo dirigiéndose a la cocina. ¿En serio? Audrey no podía ocultar su irritación. ¿No podía bajar a buscar la leche ella misma? Ha tenido un viaje duro, replicó Gavin en tono defensivo, y no está acostumbrada a este colchón. Es nuestro colchón, le recordó Audrey, en el que dormimos tú y yo todos los días. Gavin la miró desconcertado. Has estado de mal humor estos días. ¿Qué te ocurre? Audrey abrió la boca para decir lo que pensaba, pero cambió de opinión. No era el momento. Mañana, después de su lección, tendrían la oportunidad de hablar seriamente. Nada, sonrió. Estoy cansada. Vamos a prepararnos para ir a la cama, ¿vale? Volvieron a extender el colchón inflable en el salón. A Gavin no parecía importarle en absoluto esta disposición para dormir, aunque en el pasado se había quejado incluso de la almohada demasiado blanda del hotel. Mamá quiere ir mañana al jardín botánico, anunció tumbándose junto a Audrey. ¿Vienes? Ya veremos, respondió evasiva, poniendo el despertador a las 5 de la mañana, una hora antes de lo que Phyllis solía despertarse. Buenas noches. Buenas noches. Gavin le besó la mejilla y se quedó dormido casi de inmediato. Audrey yacía con los ojos abiertos, escuchando su respiración constante. Mañana por la mañana podría cambiar su relación para siempre, para bien o para mal. Pero el riesgo merecía la pena. Cerró los ojos, imaginando la mañana siguiente. Primero el susurro silencioso que despertaría a Phyllis. Luego la aparición del ratón mecánico que saldría de debajo de la cama. El pánico de su suegra, su intento de encontrar el teléfono en la mesilla de noche y el descubrimiento de una araña mecánica allí. Y el final, una huida despavorida de la habitación. No será violento, pero sí instructivo. Justo lo que se necesita para darse cuenta de una simple verdad. Solo hay una amante en su casa, y no es Phyllis Lambert. Con ese pensamiento, Audrey se durmió por fin, sintiéndose extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo iba a tomar cartas en el asunto. Después de cenar, Phyllis y Gavin se instalaron en el salón para ver otra película. Esta vez, su suegra había elegido un viejo melodrama que Audrey había visto hacía unos 10 años. La película era larga, casi 2 horas y media, lo que le dio la oportunidad perfecta para preparar su plan. «Se me ha olvidado comprar las vitaminas», dijo Audrey, levantándose del sofá. «Iré corriendo a la farmacia mientras esté abierta». «Podrías hacerlo mañana», dijo Phyllis, sin apartar los ojos de la pantalla. La película acababa de empezar. «Las tomo todas las noches», mintió Audrey. «Tengo una deficiencia de hierro». Gavin, absorto en la película, se limitó a asentir. «Está bien, pero no te quedes fuera mucho tiempo. Se está haciendo tarde». Audrey apenas pudo contener una sonrisa. Dios, a veces Gavin le hablaba como si fuera una niña a la que hay que recordarle cosas básicas. Se preguntaba si era influencia de su madre o si siempre había sido así. «Seré rápida», prometió, poniéndose una chaqueta ligera. La tarde era cálida.
típica de principios de verano en Sterling Heights. Las farolas ya estaban encendidas, pero aún no había oscurecido del todo. Audrey se subió al coche y salió del patio, no hacia la farmacia, sino hacia el centro comercial Lakeside Mall. Mientras conducía, repasó mentalmente su plan una vez más. Era sencillo e inofensivo. Asustar a su suegra lo suficiente como para que quisiera marcharse, pero sin causarle ningún daño real. La tienda de animales Pets Plus cerraría en media hora, así que tenía que darse prisa. Audrey aparcó y dio un paso rápido hacia la entrada del centro comercial. No había mucha gente dentro. La jornada laboral había terminado hacía tiempo y era un poco tarde para ir de compras por la noche. Caminó confiada hacia la tienda de animales de la planta baja. Una vez dentro, Audrey percibió de inmediato un olor familiar. Una mezcla de comida para mascotas, serrín fresco y desinfectantes. El vendedor, un chico joven con rastas, leía aburrido algo en su teléfono detrás del mostrador. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó al ver a Audrey. Sí, necesito un juguete para el gato, dijo ella, incapaz de pensar en algo mejor. Algo radiocontrolado, preferiblemente algo lo más realista posible. El tipo se animó y la guió hasta un puesto de juguetes para animales. Acabamos de recibir una nueva remesa, señaló el estante inferior. Estos ratones mecánicos son muy populares. Mira qué realistas son. Cogió una caja de la estantería y sacó un juguete. Era un ratón gris del tamaño de un ratón de verdad, con ojos brillantes y una larga cola hecha de hilo de pescar. El pelaje parecía de verdad, y las patitas se movían al encenderlo. ¿Puedo probarlo?, preguntó Audrey cogiendo el mando. Al pulsar el botón, vio cómo el ratón cobraba vida y corría por el suelo, dando giros inesperados e incluso emitiendo chillidos silenciosos. Incluso a ella le pareció espeluznante, aunque sabía que no era más que un juguete. «Me lo llevo», dijo Audrey con firmeza. «¿Tienes algo con arañas?» El vendedor enarcó las cejas sorprendido, pero profesionalmente se abstuvo de hacer ningún comentario. «¿Para un gato?» «No, es por una broma», confesó Audrey. «Una inofensiva, por supuesto». «Ah, ya veo», sonrió el tipo. «Tenemos un departamento de Halloween que debería tener arañas mecánicas. Aunque ya ha pasado la temporada, la selección puede ser limitada». En la sección de Halloween, Audrey encontró exactamente lo que buscaba. Una gran araña negra con patas peludas que, al encenderse, empezaba a mover las extremidades y a arrastrarse hacia adelante. Unas lucecitas rojas parpadeaban bajo la carcasa de plástico, añadiendo un aspecto siniestro al juguete. «Esto es perfecto», dijo, añadiendo la araña a su compra. Después de pagar los juguetes, Audrey salió de la tienda de animales y se dirigió a la de electrónica, 2 pisos más arriba. Necesitaba un objeto más para su plan. En la tienda de electrónica, encontró rápidamente el departamento adecuado y se detuvo ante una vitrina de altavoces inalámbricos. «Necesito un altavoz pequeño», le dijo al asesor, «que se pueda encender a distancia, para poder reproducirlo desde mi teléfono». «¿Con qué fin?», preguntó el asesor, un hombre alto con camisa de marca. «Para una presentación», respondió Audrey. «Quiero que el sonido proceda de un punto determinado de la sala». El asesor le mostró varias opciones, y Audrey eligió el modelo más compacto, un altavoz negro del tamaño de una manzana que podía conectarse a su teléfono por Bluetooth y tenía una función de activación remota a través de una aplicación. «Buena elección», asintió la asesora. «El sonido es claro y tiene un alcance de hasta 15 metros». Después de pagar su última compra, Audrey miró la hora, casi las 9. La película que estaban viendo Gavin y Phyllis terminaría dentro de una hora. Eso le dejaba tiempo de sobra para terminar sus preparativos. De camino a casa, paró en una tienda y compró un paquete de vitaminas con hierro para dar credibilidad a su historia. Después, aparcó delante de la casa,
metió todo lo que había comprado en el bolso y entró. Desde el salón llegaban los sonidos de la película y los comentarios mudos de Phyllis sobre el vestuario de las actrices. Audrey entró tranquilamente en la cocina y colocó las vitaminas en un lugar destacado. «Ya he vuelto», dijo lo bastante alto para que la oyeran. «Ven con nosotros, te has perdido lo mejor», dijo Gavin, pero no había mucho entusiasmo en su voz. «Un momento». Audrey cogió un vaso de agua y, desafiante, se tomó una vitamina. Luego entró en el salón, aún con la bolsa de Ezio en la mano. «¿Qué me he perdido?» «Resulta que ha estado casada todo este tiempo», anunció Gavin entusiasmado, señalando la pantalla. «Y ese tío es su cuñado». «Es increíble», dijo Audrey lánguidamente, sin tener la menor idea de lo que estaba hablando. «Sabes, creo que voy a darme una ducha e irme a la cama. Estoy cansada». «Claro, cariño», asintió Gavin, hundiéndose de nuevo en la película. Phyllis no dijo nada, pero miró de reojo a Audrey. Subiendo las escaleras, Audrey se deslizó silenciosamente hasta el cuarto de baño, cerrándose con llave desde dentro. Allí abrió su bolso y sacó sus adquisiciones. Tenía que comprobar que los juguetes funcionaban y descargar los sonidos que quería en su teléfono. Primero se ocupó del ratón mecánico. Después de ponerle las pilas, lo encendió y lo apagó para comprobar que todo funcionaba. Luego hizo lo mismo con la araña. Cuando la encendió, sus patas se movieron y unas lucecitas rojas parpadearon bajo su abdomen. Después, Audrey sacó su teléfono y abrió el navegador. Rápidamente encontró y descargó varios efectos de sonido, tablas del suelo que crujían, crujidos, arañazos y pasos silenciosos. Después conectó el altavoz inalámbrico al teléfono y comprobó que todo funcionaba. Tras cerciorarse de que todos los elementos de su plan funcionaban, Audrey volvió a guardarlos en el bolso y se dio una ducha rápida para no levantar sospechas. Luego, envuelta en una bata, salió del cuarto de baño y escuchó. Gavin y Phyllis seguían absortos en la película. Unos acordes musicales dramáticos provenían del piso de abajo. Ahora tenía que colarse en su dormitorio y colocar sus «puya». La puerta no estaba cerrada con llave, y Audrey se deslizó con cuidado hacia el interior, cubriéndola silenciosamente tras de sí. El dormitorio tenía un aspecto diferente al de hacía 2 días. Phyllis ya lo había hecho, Badillé. Sus cosas estaban esparcidas por toda la habitación. Sobre la mesilla de noche había numerosos frascos de medicinas y cremas, y de una silla colgaba una bata de seda blanca que Audrey no había visto nunca. Lo primero que hizo fue arrodillarse y mirar debajo de la cama. Allí estaba el lugar perfecto para un ratón mecánico, lo bastante espacioso como para que se moviera, pero totalmente discreto. Audrey colocó cuidadosamente el juguete debajo de la cama, apuntando con la elegí hacia la salida para que, al encenderlo, saliera. Luego se acercó a la mesilla de noche. El cajón superior estaba ligeramente entreabierto y en su interior Audrey vio frascos de pastillas, gafas de lectura en un estuche y algunos papeles. Movió con cuidado los objetos, haciendo sitio para la araña mecánica, y la colocó con cuidado en el centro del cajón. Cuando se abriera el cajón, la araña estaría justo delante de los ojos de Phyllis. El toque final fue el altavoz inalámbrico. Audrey buscó un lugar adecuado. La mesilla de noche y el espacio bajo la cama ya estaban ocupados, y poner el altavoz a la vista era arriesgado porque su suegra podría verlo. Finalmente decidió esconder el altavoz detrás de la cortina. Audrey descorrió la pesada cortina y colocó el altavoz en el alféizar de la ventana, cubriéndolo por completo con pliegues de tela. El color negro del aparato lo hacía casi invisible, incluso a simple vista. Comprobando de nuevo que todo estaba bien oculto, Audrey sacó el teléfono e inició la aplicación del altavoz. Todo funcionó. Se estableció la conexión y ahora podía reproducir sonidos a distancia en cualquier momento. Una vez completada la mayor parte de la preparación,
Audrey decidió añadir algunos toques más para mejorar el efecto. Reorganizó ligeramente algunos objetos de la habitación. Movió el vaso de agua de la mesilla de noche, giró el portarretratos que Phyllis había traído y cambió ligeramente la posición de la lámpara. Nada drástico, pero suficiente para crear una sensación de algo fuera de lugar. Los psicólogos afirman que incluso los pequeños cambios en el entorno familiar pueden provocar ansiedad e incomodidad. Eso era exactamente con lo que contaba Audrey. Cuando terminó sus preparativos, miró a su alrededor una vez más, asegurándose de que no había dejado rastro alguno de su presencia aquí. Después salió de la habitación sin hacer ruido y cerró la puerta con cuidado. Cuando bajó, vio que la película estaba llegando a su fin, con la escena final del reencuentro de los protagonistas en la pantalla. «Ah, Audrey», se volvió Gavin hacia ella. «Me alegro de que hayas bajado. Mamá y yo estábamos pensando en pedir té y postre. ¿Te apetece algo?» «No, gracias». Audrey negó con la cabeza. «Ya he dicho que estoy cansada. Tiraré las toallas a la lavadora y me prepararé para ir a la cama». «No me guardes ninguna toalla», dijo Phyllis. «Tengo la piel sensible. Las cambio todos los días. Espero que tengas suficientes». «Más que suficientes», contestó Audrey discretamente, calculando mentalmente cuántas toallas había utilizado su suegra durante su estancia de 2 días. Entró en el cuarto de baño, recogió las toallas usadas y las llevó al cesto de la ropa sucia, fingiendo estar ocupada con las tareas domésticas. En realidad, solo necesitaba algo con lo que entretenerse para no delatar su excitación. Media hora después terminó la película y Phyllis anunció que se iba a la cama. «La película ha estado muy bien, como siempre», dijo levantándose del sofá. «Gavin, ¿me acompañas?» «Ya estamos otra vez». Parecía imposible que una mujer adulta que había trabajado toda su vida en puestos directivos pudiera caminar sola hasta su dormitorio en una pequeña casa de 2 plantas. «Por supuesto, mamá». Gavin se levantó de inmediato, dispuesto a acompañar a su madre. «¿Necesitas algo más? ¿Agua? ¿Medicamentos?» «No, tengo todo lo que necesito». Phyllis miró a Audrey. «Buenas noches, querida. Espero que tus vitaminas te ayuden a parecer menos cansada». Con esas palabras se dirigió a las escaleras. Gavin la siguió, dirigiendo a su mujer una mirada de disculpa. Audrey empezó a limpiar el salón, recogiendo las tazas y arreglando los cojines del sofá. Luchaba con sentimientos contradictorios en su interior. Por un lado, sentía un ligero sentimiento de culpabilidad por su plan, y por otro, estaba firmemente convencida de que era necesario. «Esto no es una venganza», se recordó a sí misma. Era un intento de resolver por fin el problema que había estado envenenando su matrimonio durante 5 años. Gavin regresó 15 minutos después con un vaso vacío en la mano. «Mamá me ha pedido leche caliente», explicó, dirigiéndose a la cocina. «Hay un poco en la nevera», contestó Audrey, sin dejar de aplastar las almohadas con más fuerza de la necesaria. «Pareces tenso», observó Gavin calentando la leche en el microondas. «¿Te pasa algo?» «Solo estoy cansada», respondió ella brevemente. «Mañana vas a ir al jardín botánico, ¿verdad?» «Sí, mamá lleva años queriendo ver el nuevo invernadero», asintió Gavin. «¿Seguro que no quieres venir?» «Tengo mucho trabajo», mintió Audrey. «Además, creo que os vendría bien pasar algún tiempo juntos. Tenéis vuestras propias tradiciones». Gavin no pareció darse cuenta de la ironía en su voz. «Sí, será estupendo. Sabes, cuando era niño, mi madre solía llevarme a los jardines botánicos de Lansing. Se sabe los nombres de todas las plantas, incluso las que están en latín». Audrey asintió, incapaz de compartir su entusiasmo. Su ciega adoración por su madre a veces la incomodaba físicamente, como si estuviera presenciando algo antinatural. «Iré a colocar nuestro colchón», dijo, dirigiéndose al armario donde se guardaba la ropa de cama. «Espera, te ayudaré. Le llevaré la leche a mamá». Gavin sacó una taza del microondas. «Una vez más, Phyllis es lo primero», pensó Audrey,
pero no dijo nada en voz alta. Unos minutos después, Gavin regresó y juntos inflaron el colchón y extendieron las sábanas y la manta. Todo el tiempo, Audrey pensaba en lo que ocurriría mañana por la mañana, repasando mentalmente cada paso de su plan. ¿De verdad estás bien?, le preguntó Gavin cuando se tumbaron. Pareces distante. Estoy bien, le aseguró Audrey. Solo pienso mucho en el trabajo. No era del todo mentira. Realmente estaba pensando en el trabajo, en lo mucho que se había esforzado por hacer de su hogar un lugar confortable, que ahora estaba usurpado por su suegra. Mamá sugirió un viaje de fin de semana a Lansing, dijo Gavin de repente, para visitar su casa. ¿Qué te parece? Audrey sintió que todos los músculos de su cuerpo se tensaban. Aquello era lo último que necesitaba, una prórroga de la BAE durante al menos 2 días más. Discutámoslo mañana, dijo, apartándose de la pared. Estoy muy cansada. Claro, Gavin le besó la mejilla. Buenas noches. Buenas noches, respondió Audrey sacando el móvil. Había puesto el despertador a las 5 de la mañana, 1 hora antes de la hora a la que Phyllis solía levantarse, como había comprobado en visitas anteriores. Así tendría tiempo de sobra para ultimar los preparativos y poner en marcha su plan. Cerca de ella, Gavin ya se estaba quedando dormido, con la respiración cada vez más uniforme y profunda. Siempre se dormía rápido, como si no hubiera un solo problema en su vida en el que tuviera que pensar. Tal vez fuera así. Al fin y al cabo, siempre tenía a alguien, primero su madre, luego su mujer, que se ocupaba de todas las decisiones incómodas y las emociones desagradables. Audrey comprobó mentalmente su plan una vez más. El ratón mecánico debajo de la cama, una araña en el cajón de la mesilla de noche, un altavoz inalámbrico detrás de la cortina. Todo estaba en su sitio. Mañana por la mañana, cuando Phyllis se despertara, oiría ruidos extraños, crujidos y chirridos procedentes de detrás de la cortina. Luego, cuando se levante de la cama para comprobar qué ocurre, un ratón mecánico saldrá de debajo de la cama. Y cuando la suegra, ya asustada por estas rarezas, se acerque a la mesilla de noche para coger el teléfono o las gafas, encontrará allí una araña mecánica. Para una mujer con agorafobia y miedo a los roedores, esto debió de ser todo un shock, suficiente para hacerla querer abandonar inmediatamente esta casa Balwoe. Tumbada en la oscuridad, Audrey volvió a pensar, ¿no era un poco cruel? En lugar de esta pequeña venganza, ¿no debería hablar directamente con Gavin sobre sus sentimientos? Pero entonces recordó todos los intentos de conversación anteriores. Cómo Gavin se había desentendido de sus preocupaciones, diciendo que exageraba, cómo no había visto nada raro en que su madre controlara sus vidas, que las palabras no le impresionaban. No, esta vez había que actuar. A veces una persona necesita ser sacudida para escuchar, y su pequeña Xiu iba a ser precisamente esa sacudida para despertar. Con estos pensamientos, Audrey cerró los ojos, preparándose para la mañana de mañana, que estaba segura de que cambiaría sus vidas. Gavin dormía a su lado, sin saber que su mundo se pondría patas arriba en mitad de la noche. Su suegra roncaba plácidamente en el piso de arriba, ignorante de lo que le esperaba al amanecer. Y en algún lugar bajo la cama, un ratón mecánico estaba congelado en la oscuridad, listo en el momento oportuno para cumplir su papel en esta pequeña representación doméstica. Al otro lado de la ventana, la noche se hacía más densa y la casa se sumía en el silencio. Solo el tic-tac del reloj del salón rompía el silencio, contando los minutos que faltaban para la mañana que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Lambert. El sonido del despertador perforó el silencio previo al amanecer. Audrey abrió los ojos al instante y lo apagó rápidamente, mirando a Gavin. Él ni siquiera se movió, la costumbre de dormir profundamente desarrollada a lo largo de los años. Los números verdes del reloj digital marcaban 5:00. Aún estaba oscuro fuera de la ventana.
El sol del verano de Michigan salía hacia las 5:30, así que tenía 30 minutos para prepararlo todo. Audrey salió cuidadosamente de debajo de la manta, con cuidado de no alterar el colchón de aire. Gavin se dio la vuelta hacia el otro lado, pero no se despertó. Se arrastró en silencio hasta las escaleras, escuchando los ruidos del dormitorio de arriba. Se oía un ronquido. Phyllis seguía dormida. Subió las escaleras y caminó lenta y cautelosamente por el pasillo hasta la puerta del dormitorio. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Se quedó inmóvil, escuchando. Los ronquidos de Phyllis eran constantes y profundos. Obviamente, su suegra estaba en una fase de sueño profundo. Audrey sacó el teléfono y abrió la aplicación para controlar el altavoz inalámbrico. La conexión se estableció casi al instante. El pequeño indicador de la pantalla se iluminó en verde. Ahora podía controlar a distancia la reproducción de sonidos. Se alejó unos pasos de la puerta y se instaló en una pequeña alcoba cerca del baño, desde donde tenía una buena vista del pasillo y las escaleras, pero pasaba desapercibida. El lugar perfecto para observar el desarrollo de los acontecimientos. Audrey respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. Pulsó el botón de reproducción de su teléfono. Al principio no ocurrió nada. Los sonidos eran muy silenciosos, apenas audibles incluso en completo silencio. Un leve arañazo como pequeñas garras en la madera. Luego, un crujido silencioso de las tablas del suelo. Un crujido, como si algo se moviera detrás de la cortina. Los sonidos se hicieron gradualmente más fuertes, no tanto como para parecer antinaturales, pero sí lo suficiente como para perturbar el sueño. Al cabo de 2 minutos, los ronquidos cesaron. Audrey oyó movimiento en la habitación. El crujido de la cama cuando Phyllis, obviamente, se levantó escuchando. Era hora de empezar la siguiente fase. Audrey abrió una segunda aplicación en su teléfono para controlar el ratón mecánico. No se conectó inmediatamente y por un momento le entró el pánico. ¿Y si el juguete no funcionaba? Pero entonces se encendió la luz de conexión y respiró aliviada. Se oyó un crujido en la puerta del dormitorio cuando Phyllis, alarmada por los extraños ruidos, se levantó de la cama. El sonido de sus pies descalzos en el suelo se oía claramente en el silencio matutino. Audrey subió el volumen de los efectos de sonido del altavoz. Los crujidos y chirridos eran ahora bastante nítidos. ¿Pero qué? La voz de Phyllis sonaba ansiosa y somnolienta. Y, justo a tiempo, Audrey pulsó el botón para activar el ratón mecánico. Un silencioso sonido mecánico se oyó desde el interior de la habitación. El ratón cobró vida y salió de debajo de la cama, dirigiéndose al centro de la habitación, exactamente como estaba programado. No ocurrió nada durante unos segundos y entonces, ¡Dios mío! ¡Un ratón!, chilló Phyllis, cuya voz subió de repente una octava. Audrey oyó a su suegra moverse frenéticamente por la habitación, al parecer intentando esquivar el juguete. Se oyó caer algo de cristal. Debía de ser un vaso de agua de la mesilla de noche. ¡Dios mío! La voz de Phyllis temblaba de pánico. ¡El teléfono! ¿Dónde está mi teléfono? Era exactamente lo que Audrey había estado esperando. Phyllis, presa del pánico, buscó el teléfono que sabía que guardaba en el cajón superior de la mesilla de noche, el mismo en el que ahora acechaba la araña mecánica. Audrey contuvo la respiración. Se oyó el sonido de un cajón abriéndose y, a continuación, el grito de Phyllis fue tan fuerte y agudo que Audrey se estremeció. No se esperaba tal efecto. ¡Arañas! ¡Ratones! ¡Es una casa encantada!, gritó Phyllis. ¡Socorro! ¡Gavin! La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Phyllis salió corriendo al pasillo en camisón, con los ojos desorbitados y el pelo revuelto. Estaba más pálida que de costumbre y le temblaban las manos. ¡Hay ratones! ¡Y una araña enorme!, exclamó sin darse cuenta de que Audrey estaba escondida en la alcoba. «No pienso quedarme aquí ni un minuto».
Phyllis volvió corriendo a la habitación y se puso la primera ropa que encontró. Medio minuto después, reapareció en el pasillo, vestida con unos pantalones y una blusa que no hacían juego y con el bolso en la mano. «Me voy», anunció al pasillo vacío. «Esta casa, algo extraño está pasando en ella». Audrey oyó un estruendo en el piso de abajo. Gavin, obviamente, se había despertado de sus gritos y ahora subía las escaleras. «¿Mamá?». Su voz somnolienta llegó desde el piso de abajo. «¿Qué te pasa?». «¡Oh, Gavin!». Phyllis subió corriendo las escaleras. «Oh, gracias a Dios que estás bien. Algo terrible está pasando en esta casa. Hay ratones y arañas, enormes, en mi habitación». Gavin, que solo llevaba pantalones de pijama y el pelo revuelto, apareció en las escaleras mirando perplejo a su madre. «¿Qué ratones? ¿De qué estás hablando?». «Ya lo he dicho todo». Phyllis ya bajaba las escaleras empujando a su hijo. «No puedo quedarme en estas condiciones. Es un peligro para la salud. Las ratas son portadoras de enfermedades, lo sabes». «Mamá, no tenemos ratas», intentó tranquilizarla Gavin. Quizá estaba soñando. Un sueño. Phyllis se detuvo a medio camino. «¿Crees que soy una vieja loca? Las he visto con mis propios ojos, los oí rascarse, y esa horrible araña en el cajón». Audrey, que seguía escondida en la alcoba, contempló la escena con asombro. Había esperado consternación, pero no una reacción tan extrema. La culpa la punzó por un momento, pero entonces recordó toda la humillación que había sufrido a manos de su suegra, y el sentimiento de culpa desapareció. «Llamaré a un taxi e iré a casa de Elizabeth», dijo Phyllis al llegar al pie de la escalera. «Al menos tiene una casa limpia y libre de plagas». «Mamá, espera», la siguió Gavin. «Primero averigüemos qué ha pasado. No hay nada que resolver». Phyllis sonaba histérica. «No pienso pasar ni un minuto más en esta casa». Audrey oyó el ruido de la puerta principal al abrirse y pasos apresurados. Después, la puerta se cerró de golpe. Gavin permaneció de pie en medio del pasillo, mirando confundido la puerta cerrada. Desde lo alto de las escaleras, Audrey podía ver su cara de desconcierto. «¿Qué demonios?», murmuró, pasándose una mano por el pelo. Decidiendo que había llegado el momento, Audrey salió de su escondite y bajó las escaleras. «Buenos días», dijo con calma. «¿Qué te ocurre?». Gavin se volvió hacia ella, con cara de confusión absoluta. «Mamá se ha ido, o se ha ido». No acababa de entenderlo. Estaba gritando algo sobre ratones y arañas en el dormitorio. ¿Has oído algo? «Oí gritos», respondió Audrey con sinceridad. Por eso bajó. Gavin volvió a mirar hacia la puerta principal, como esperando a que su madre regresara, y luego suspiró. «Voy a ver qué hay ahí arriba. A lo mejor de verdad se estaba imaginando cosas». «Iré contigo», lo siguió Audrey. Subieron las escaleras y entraron en el dormitorio. La habitación parecía haber sido arrasada por un pequeño tornado. Las sábanas estaban arrugadas, el vaso de agua había sido volcado, el cajón de la mesilla había sido arrancado y su contenido se había derramado parcialmente por el suelo. Pero lo más llamativo de la habitación era el ratón mecánico que yacía inmóvil en medio de la alfombra y la araña desparramada por el suelo junto a la cama. Gavin se quedó mirando los juguetes y su rostro pasó lentamente del desconcierto a la comprensión. «¿Son juguetes?», cogió el ratón mecánico y lo examinó detenidamente. «Sí», respondió Audrey con calma. «Los compré ayer». Gavin se volvió lentamente hacia ella, aún con el ratón en la mano. «¿Tú?». Su voz era tranquila, pero había en ella una creciente comprensión. «¿Los pusiste tú aquí?». «Sí», repitió Audrey sin apartar la mirada. «Lo hice». El rostro de Gavin se ensombreció, con una profunda arruga entre las cejas. «¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho?». Audrey respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. «Porque estaba harta de ser invisible en mi propia casa», dijo con firmeza.
Estoy harta de que me marginen cada vez que viene tu madre, harta de dormir en el suelo mientras ella ocupa nuestra cama. Gavin parecía atónito. Pero, mamá, su espalda. Ella necesitaba consuelo. ¿No es cierto?, interrumpió Audrey. ¿Yo no? ¿Por qué su consuelo siempre era lo primero? Gavin abrió la boca para protestar, pero la cerró, incapaz de encontrar las palabras. No pretendía asustarla, continuó Audrey. Quiero decir que sí, pero no hasta ese punto. Solo eran juguetes. Pero sabías que ella tenía miedo de... Gavin dudó. ¿Cómo sabías que le daban miedo los ratones? La oí hablar con una amiga, respondió Audrey con sinceridad. Hablaba de su agorafobia y de su miedo a los roedores, y pensé que una pequeña lección no le vendría mal. Gavin se hundió en el borde de la cama, todavía con el ratón mecánico en la mano. Parecía perdido. No lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Por qué montar todo este espectáculo? ¿Por qué no me has dicho que no eras feliz? Audrey sonrió descontenta. ¿Hablas en serio? Te lo he dicho. Te lo he dicho muchas veces. ¿Recuerdas nuestra conversación después de la última visita de tu madre, cuando dije que estaba cansada de su manipulación y sus críticas? Sí, pero no creí que fuera tan grave. Y cuando lloré después de perdernos el concierto de Walco por otra hero suya, ¿no era eso suficientemente grave? Gavin permaneció en silencio, mirando al suelo. ¿Sabes cuál es el problema?, continuó Audrey, acercándose un poco más. No ves lo que está pasando, no te das cuenta de cómo controla todos los aspectos de tu vida, de nuestras vidas, cómo te manipula utilizando su mala salud, cómo critica todo lo que hago, directa o indirectamente. Ella solo se preocupa por nosotros, objetó Gavin débilmente. No, Gavin. Audrey negó con la cabeza. Eso no es preocuparse. Preocuparse es respetar los límites de otra persona. Y tu madre no respeta mis límites ni, francamente, los tuyos. Gavin levantó la vista y Audrey vio algo nuevo en sus ojos. Duda. ¿Qué quieres decir? Eres un adulto, dijo Audrey tomando asiento a su lado. Pero a su lado te conviertes en un niño pequeño que capta cada palabra que ella dice, que abandona todos sus planes si ella te pone un dedo encima, que le cede su cama sin preguntarse si es cómoda para su mujer. Gavin guardó silencio durante un buen rato y Audrey esperó pacientemente. Ella sabía que él estaba pasando por un complejo proceso de reflexión sobre su situación. La quiero, dijo por fin. Es mi madre. Me crió sola después de la muerte de mi padre. Lo sé, replicó Audrey en voz baja, y respeto tu amor por ella. Pero hay una diferencia entre el amor y la obediencia ciega, entre preocuparse y complacer caprichos. Gavin volvió a guardar silencio. Luego levantó la cabeza y miró a Audrey. ¿De verdad te sientes así? ¿Invisible? Sí, respondió ella con sencillez. Cada vez que viene, siento que me borran de esta casa, de tu vida, como si fuera un apéndice tuyo, sin voz ni deseos propios. No era mi intención, dijo Gavin, y había verdadero pesar en su voz. Te juro que no quería que te sintieras así. Lo sé, asintió Audrey. Por eso hice este experimento, no por venganza, sino para llegar a ti, para hacerte ver. Gavin bajó el ratón mecánico al suelo y cogió la mano de Audrey. Puedo ver, dijo en voz baja. Y lo siento, ya no me había dado cuenta de que era tan grave. En ese momento se oyó el ruido de un coche que aparcaba fuera. Gavin se acercó a la ventana y corrió la cortina. Es un taxi, dijo. Mamá se va de verdad. Audrey también se asomó a la ventana. Junto a la acera había un taxi amarillo y Phyllis estaba de pie junto a él con su bolsa de viaje. Su pelo, habitualmente inmaculadamente peinado, seguía despeinado y sus ropas parecían desparejadas. Tengo que hablar con ella. Gavin se dirigió a la puerta. ¿Ah? Espera, lo detuvo Audrey. Antes de que te vayas, quiero que entiendas una cosa.
No te estoy pidiendo que elijas entre tu madre y yo. Te estoy pidiendo que pongas límites sanos, por todos nosotros. Gavin la miró durante unos segundos y luego asintió. Lo entiendo, y lo haré. Bajó rápidamente las escaleras y se puso una camiseta que había cogido de la silla. Audrey se quedó junto a la ventana observando la escena. Gavin salió corriendo de la casa y se acercó a su madre, diciéndole algo. Audrey no pudo oír la conversación, pero adivinó lo esencial por los gestos y las expresiones faciales. Phyllis parecía indignada. Gesticulaba enérgicamente señalando la casa. Gavin intentaba tranquilizarla, pero su postura era diferente, más segura, no tan servicial como de costumbre. La conversación duró unos 5 minutos. Entonces Phyllis dijo algo bruscamente, hizo un gesto con la mano y se subió a un taxi. El coche se puso en marcha y desapareció al doblar la esquina. Gavin se quedó en la acera, mirando cómo se alejaba el taxi. Luego se dio la vuelta lentamente y regresó a la casa. Cuando regresó al dormitorio, su rostro era una compleja mezcla de emociones: tristeza, confusión, pero también cierto alivio. Se ha ido, dijo, sentándose en la cama junto a Audrey. Dijo que no podía quedarse en una casa con roedores y arañas, y donde su hijo dejaría que su mujer hiciera tales experimentos. ¿Se había dado cuenta?, preguntó Audrey. Le dije la verdad, respondió Gavin, que eran juguetes, que estabas molesto por la forma en que se entrometía en nuestras vidas, que teníamos que poner límites. ¿Y cómo reaccionó? Dijo que yo era un hijo desagradecido. Gavin sonrió débilmente. Que ella había sacrificado toda su vida por mí y que ahora yo estaba eligiendo el bando de mi mujer, la historia de siempre. Lo siento, dijo Audrey con sinceridad. No pretendía crear un conflicto entre vosotros dos. Ese conflicto siempre ha existido, replicó Gavin pensativo. Lo que pasa es que yo no lo veía, o no quería verlo. Se volvió hacia Audrey. Tienes razón en algo. Me comporto de forma diferente con ella. Es como si volviera a ser aquel niño que tenía miedo de decepcionar a su madre. No pasa nada. Audrey le apretó la mano. Todos tenemos relaciones difíciles con nuestros padres. Es importante reconocer cuándo esa relación se vuelve insana. Gavin asintió. Le dije que la llamaría esta noche, que todos necesitábamos algo de tiempo para calmarnos, y que la próxima vez que viniera, dormiría en la habitación de invitados. Audrey sonrió. Era un buen comienzo. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Por fin Gavin se levantó. «¿Sabes qué?», dijo. «Estoy harto de dormir en este maldito colchón de aire. Volvamos a nuestra cama». Audrey se rió. «Me encantaría, pero primero tenemos que cambiar la ropa de cama». Juntas quitaron la ropa de cama que había usado Phyllis y pusieron ropa nueva. Tardaron cerca de 1 hora en limpiar la habitación. Recogieron las cosas de su suegra. Era increíble todo lo que había desempaquetado en 2 días. Limpiaron los restos de la actuación de la mañana y pusieron orden en su dormitorio. A las 8 de la mañana estaban por fin en su cama, disfrutando de la comodidad y la tranquilidad. «Llamaré al trabajo y les diré que me tomo el día libre», dijo Gavin mientras abrazaba a Audrey. «Creo que deberíamos pasar el día juntos. Habla». «Me gusta la idea», sonrió Audrey, acomodándose en sus brazos. Durmieron hasta el mediodía, disfrutando de un sueño reparador por primera vez en mucho tiempo sin que los ronquidos de Phyllis sonaran a través de la pared. Al despertarse, Gavin había preparado un desayuno tardío, tortitas de arándanos, que a Audrey le gustaban especialmente. Estaban sentados en la cocina, bebiendo café y hablando de verdad, quizá por primera vez en meses. «He llamado a mamá», dijo Gavin, sirviéndose más café. «Está en casa de Elizabeth, una amiga suya». «¿Cómo está?», preguntó Audrey sintiéndose un poco culpable. «Sigue enfadada», responde Gavin con sinceridad. «Pero creo que está empezando a entender. Al menos me escuchó cuando le dije que teníamos que reconsiderar nuestra relación».
Eso es un avance, asintió Audrey. Puede ser muy testaruda, continuó Gavin, pero no es mala persona, simplemente está acostumbrada a tener el control. Cuando murió papá, asumió los dos papeles, el de mamá y el de papá. Creo que le costó soltar el control cuando crecí. Lo entiendo, dijo Audrey, y no quiero que cortes la comunicación con ella ni nada por el estilo. Solo quiero que haya un equilibrio en nuestra casa. Te prometo que cambiará. Gavin la cogió de la mano. No más dormir en el suelo. No más planes cancelados por un repentino bim. Y, definitivamente, se acabaron las conversaciones sobre el color tan desafortunado que tenía la puerta principal. Audrey se rió, sintiendo cómo la tensión de los últimos días por fin se desvanecía. «¿Sabes?», dijo, «tenemos entradas para el concierto del próximo fin de semana. Vayamos de verdad, los dos solos». «Por supuesto», sonrió Gavin, «y ninguna llamada repentina nos detendrá». Después de desayunar, decidieron ir andando al parque, simplemente para disfrutar del cálido día y de la oportunidad de estar juntos sin miradas indiscretas que evaluaran cada uno de sus movimientos. «Aún estoy un poco confuso sobre cómo ha ido esta mañana», admitió Gavin mientras caminaban por el callejón, «pero quizá era necesario, como una sacudida». «A veces la gente necesita una sacudida para ver lo que tienen delante», asintió Audrey. «Aunque admito que mi método fue un poco extremo». «Pero efectivo», sonrió Gavin. «Nunca había visto a mamá prepararse tan rápido». Los dos se rieron, y había alivio en esa risa, como si la pesada nube que se cernía sobre su matrimonio por fin empezara a disiparse. Por la noche, Gavin volvió a llamar a su madre. La conversación fue larga y a veces tensa, pero constructiva. Phyllis parecía empezar a darse cuenta de que su comportamiento era problemático, aunque por supuesto no lo admitía abiertamente. «Quiere reunirse con nosotros dentro de una semana», dijo Gavin, dando por terminada la conversación. «En terreno neutral, en un restaurante». «Estoy de acuerdo», asintió Audrey. «Creo que sería un buen comienzo». Cuando se acostaron en su propia cama, Audrey se sintió extrañamente tranquila. Sí, la mañana había sido dramática y sí, su relación con Phyllis iba a tardar mucho tiempo en reconstruirse, pero por primera vez en 5 años de matrimonio sintió que su voz había sido escuchada, que por fin se había reconocido su lugar en esta familia. Gavin la rodeó con el brazo y tiró de ella para acercarla. «Gracias», susurró en la oscuridad. «¿Por qué?», preguntó Audrey somnolienta. «Por no rendirte, por luchar por nosotros, por mostrarme lo que no podía ver». Audrey sonrió en la oscuridad. Puede que su método fuera extremo, pero el resultado merecía la pena. A veces hace falta un grito, no un susurro, para ver la verdad. Y desde luego, no un ratón mecánico saliendo de debajo de la cama a altas horas de la madrugada. A la mañana siguiente, Audrey se despertó con un sonido y un olor inusuales. Se estiró y se volvió hacia la ventana. El sol ya estaba en lo alto del cielo. Había dormido bien por primera vez en mucho tiempo. Bajó a la cocina y encontró a Gavin en los fogones. Estaba preparando huevos revueltos con verduras y tostadas. «Buenos días», sonrió al ver a Audrey. Ya era hora de que aprendiera a cocinar algo que no fueran tortitas. Audrey se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Tiene una pinta deliciosa. Espero que sepa igual». Gavin parecía inusualmente entusiasmado. El café estaba listo. Se sentaron a desayunar, comentando los planes del día. Sin hablar de Phyllis, sin ansiosas llamadas telefónicas, sin las expectativas de los demás, solo ellos dos en su propia casa, que por fin volvía a ser suya. La tortilla estaba demasiado salada, pero Audrey se comió hasta la última miga, porque no se trataba del sabor, sino de la intención, el pequeño paso que Gavin había dado para demostrarle que la había escuchado, que lo entendía y que estaba dispuesto a cambiar.
y ella no necesitaba más que eso.